Bueno, el primer problema es el problema de los puentes de Königsberg, también llamado específicamente los siete puentes de Königsberg. Es un célebre problema matemático resuelto por Euler en 1736 y cuya resolución dio origen a la teoría de grafos. En la imagen se pueden ver los siete puentes y las cuatro regiones que se dividen de la ciudad. La historia básicamente de esta ciudad, actualmente Kaliningrado, Rusia, era una ciudad de la antigua Prusia Oriental. Esta ciudad es atravesada por el río Pregel, el cual llega a un punto en el que rodea la isla de Kneiphof para posteriormente separarse en dos ramas, de tal forma en que se divide el terreno en cuatro regiones. Cada una de las regiones se conectaban entre mediante siete puentes, como se indica en la imagen. El problema. Dado el mapa de Königsberg con el río Pregel dividiendo el plano en cuatro regiones distintas que están unidas a través de los siete puentes, ¿es posible dar un paseo comenzando desde cualquiera de estas regiones, pasando por todos los puentes, recorriendo solo una vez cada uno y regresando al mismo punto de partida? Uno de los matemáticos que se encontraba por Königsberg por aquella época era Euler, ya que trabajaba en la Academia Prusiana de las Ciencias. Al no ser un problema relativamente extenso, puede ser resuelto empleando fuerza bruta, es decir, comprobando todas y cada una de las combinaciones, llegando a la conclusión de que el problema no tiene solución. Basándose en dicho problema, Euler demostró por qué no tenía solución y elaboró un teorema que podría aplicarse a cualquier tipo de regiones que quieren ser unidas cumpliendo una serie de normas. Para poder iniciar el desarrollo, Euler recurre a una abstracción del problema, centrándose en las regiones a unir, puntos, nodos, y en los puentes, líneas o aristas. Denominamos grado al número de aristas que salen de un nodo. Acá en la imagen se puede ver la abstracción. Y después sigue la aplicación. La solución del problema no solo exige un camino euleriano, sino que además exige que forme un ciclo euleriano. Es decir, que inicie en el punto inicial y que termine en el mismo punto donde comenzó. De forma que el grado de los nodos debe ser par. Se observa en la imagen fácilmente que el grado de los nodos es 5, 3, 3, 3. Por lo tanto, el problema no tiene solución. Y acá surge una pregunta que es, ¿y si quitamos un puente? Se observa que si quitamos cualquiera de los puentes, se nos queda un grafo con nodos de grado par, excepto una pareja de grado impar. En este caso tenemos un camino euleriano y ciertamente podemos pintar el grafo sin repetir aristas y sin levantar el lápiz. No obstante, el problema no tendría la solución pedida ya que no forma un ciclo euleriano. Es decir, el punto inicial y final no coinciden. Además, otra consecuencia del teorema es que en este caso el punto inicial debe ser uno de los nodos impares y el punto final debe ser el otro nodo impar. Y acá, bueno, están los dos teoremas que realizó Euler. Ya está, ¿no? Ahí está. No, no se me silenciaba. Bien, entonces los ciclos hamiltonianos y eulerianos, voy a comenzar con los que son los ciclos eulerianos, que son un camino cerrado que recorre cada arista exactamente una vez. El problema de encontrar dicho camino fue discutido por primera vez, como ya dijo mi compañero, en el problema de los puentes de Königsberg. ¿Y para qué grafos existe un circuito de Euler? Eh, Primero, para si el grafo tiene algún vértice de grado impar, entonces no puede tener un circuito de Euler, o si todos los vértices de un grado conexo tienen grado par, entonces hay por lo menos un circuito de Euler. Luego los circuitos hamiltonianos es un camino cerrado que pasa por, a diferencia del circuito de Euler, pasa por los vértices y no por las aristas. Una vez es un ciclo que eh, al ser un circuito debe comenzar y terminar en el mismo vértice,
a diferencia de los de Euler, que podían terminar y empezar en diferentes. Y el nombre proviene del matemático irlandés Sir William Rowan Hamilton, que propuso viajar a 20 ciudades del mundo representadas como los vértices de un dodecaedro regular siguiendo las aristas del dodecaedro. Un camino sin vértices repetidos que recorre todos los vértices del grafo se llama circuito hamiltoniano. Un camino hamiltoniano que sea un circuito se llama circuito hamiltoniano. Bueno, y así. Un grafo que tiene un circuito hamiltoniano se llama grafo hamiltoniano. Para grafos dirigidos o digrafos, las definiciones correspondientes tienen en cuenta que las aristas están dirigidas. Un camino dirigido es un digrafo. Es camino dirigido hamiltoniano si visita todos los vértices del digrafo sin repetir uno. Un ciclo dirigido hamiltoniano es un digrafo, que es un camino dirigido hamiltoniano que es ciclo, y el grafo dirigido es digrafo hamiltoniano si contiene un ciclo dirigido hamiltoniano. Los grafos hamiltonianos son conexos, pero no todos los grafos conexos son hamiltonianos. Y acá, bueno, podemos ver un ejemplo de un grafo hamiltoniano, como es el de la izquierda, y a la derecha tenemos un ejemplo del grafo de lo que sería un circuito euleriano, donde se pasa por todas las aristas por lo menos una vez. Básicamente, empezaría con... Bien, y las organizaciones del grafo dado, eh, respondiendo a la primera pregunta, utilicé la trayectoria que se utilizan las demás preguntas, que está de AE, D, C, D, A. Esta ruta tiene el nombre de un grafo dirigido. La trayectoria A, B, D, C, B, A es un ciclo ya que el vértice inicial coincide con el vértice final, que en este caso es A. La definición de ciclo simple es que es un ciclo de B a B en el que no hay vértices repetidos, excepto por el inicial y el final. Luego el circuito dicho, que dije anteriormente, es un circuito hamiltoniano, ya que contiene cada vértice por lo menos una vez, excepto por el A, que es el inicial y el final, en este caso. Y luego no se puede encontrar un grafo euleriano, ya que la mayoría de los vértices, o sea, de la mayoría de los vértices salen aristas impares, entonces no se podría hacer, ya que los circuitos eulerianos tienen por lo menos un par, y en este caso son tres de los vértices tienen aristas impares. ¿Listo? Bien, ya llegando a los últimos puntos del trabajo práctico, se nos da una consigna, que es hacer una lectura de 9 páginas en el libro Matemáticas Especiales para Computación sobre la planificación de proyectos y los principios básicos del PERT, en el cual se nos cuentan justamente estos principios. Nosotros con esta lectura logramos entender que sirven para llevar a cabo proyectos complejos, siendo divididos en tareas individuales, planificando su secuencia teniendo en cuenta el tiempo de estas. ¿Qué quiere decir esto? Que al realizar esta investigación nos dimos cuenta que podemos aplicar los grafos a dichos proyectos o no tanto, pueden ser proyectos como tareas, siempre y cuando necesiten llevar a cabo, digamos, una línea o una serie de pasos. Y para simplificarnos un poco la vida y que no tengamos que hacerlo todo junto, podemos dividirlo en tareas más pequeñas para así simplificar todo y hacerlo mucho más eficiente y rápido. También podemos tener en cuenta el tiempo que llevan las tareas y las distintas ambigüedades que pueden proporcionarse, como también que pueden haber 3 tareas relacionadas a una y que esa una salgan 3 tareas distintas más. Eh, entonces, justamente para este tipo de ambigüedades se presentaban algunas herramientas, por ejemplo, como las tareas ficticias o actividades ficticias, las cuales estaban hechas, como dice su nombre, son ficticias, entonces no consumen tiempo ni recursos, pero nos ayudan a poder enfrentar estas tareas de otra forma un poco más simple, ya que si tenemos 3 tareas que apuntan a una, digámoslo, y de esa misma tarea salen 3 tareas nuevas,
no sabemos si todas dependen de la misma o si una depende de la otra o no. Entonces, también de este lado tenemos que eh, algunos ejemplos para demostrar cómo funcionan estas teorías ficticias. Eh, Estos ejemplos fueron sacados todos del libro. Me pareció nos pareció lo más correcto, ya que ya al tenerlos todos ahí parecían los mejores casos que podíamos demostrar cómo funcionan. Y por otro lado, ya llegando al final de estas 9 páginas, también tenemos que hay dos tipos de tiempos, digamos. Tenemos el tiempo early, que es el menor tiempo que se puede tomar para llegar al suceso, digamos, al final del proyecto. No, al final del proyecto no, al final de cada tarea, digamos, el tiempo que toma cada tarea. Entonces, ¿esto cómo se calculaba? El resultado era el número mayor de la suma de los nodos que converjan en el mismo, lo cual es el resultado de sumar el tiempo de esa actividad y la anterior a esta misma. ¿Qué queremos decir con esto? Que si tenemos una actividad A y una actividad B y la actividad A apunta a la B y toma 6 segundos, entonces de la actividad A más B hay 6, y si hubiera otra actividad C que toma 2, entonces de la actividad A a la C hay 6 más 2 de tiempo. Y después, por otro lado, tenemos el tiempo last, que es el mayor tiempo que se puede emplear hasta llegar al suceso para que la duración del proyecto no se retrase. Al contrario del anterior, que era el menor tiempo que podía llegar a tomar. Este funciona de una manera similar, solamente que ahora vamos siguiendo las actividades en orden decreciente, teniendo en cuenta el tiempo early previamente calculado. Es decir, que para calcular el tiempo last, primero tenemos que calcular el tiempo early de todos los sucesos o actividades que tengamos en el proyecto. Y el resultado de este va a ser el menor, teniendo en cuenta la resta de los tiempos early con los tiempos de cada actividad. También hay que decir que para calcular estos se leen, a diferencia del tiempo early, que es de izquierda a derecha o de atrás hacia adelante, estos se leen del final del proyecto hacia el principio del proyecto. Y se restan entre sí, a diferencia del tiempo early, que se suman todos. En conclusión, el sistema nos sirve para gestionar la planificación de un proyecto de forma clara, teniendo en cuenta las distintas problemáticas que se podrían presentar a la hora de realizar el mismo, asegurando una correcta ejecución o accionar mediante el uso de distintos tipos de herramientas. Bueno, para el punto 5 de aplicación de árboles, voy a hablar sobre la elección de un nuevo software de gestión empresarial. En esta presentación se analizan dos opciones de software, software A y B. Nuestro objetivo es tomar una decisión informada basada en un análisis cuantitativo detallado de cada opción. Primero, presentamos las dos opciones de software, el anterior es, que estamos considerando. El software A es una solución avanzada que ofrece características de alta eficiencia, aunque tiene un costo inicial más alto. El software B, por otro lado, es una opción más económica con buenas prestaciones, pero puede no ser tan eficiente como el software A. Evaluaremos ambas opciones en términos de costo y ahorro potencial. Em, Para visualizar las posibles consecuencias de cada elección, utilizamos un árbol de decisiones. Este árbol nos muestra diferentes escenarios de ahorro anual para ambos softwares y las probabilidades asociadas con cada uno. Este árbol de decisiones facilita la comprensión de las posibles opciones y sus impactos. Pasando. Utilizamos la fórmula del valor esperado para calcular los ahorros potenciales de cada software. La fórmula del valor esperado nos permite ponderar cada posible resultado por su probabilidad de ocurrencia. Para el software A, el ahorro esperado es de 53.000 y para el software B, el ahorro esperado es de 37.500. Comparando los resultados, vemos que el software A tiene un ahorro esperado de 53.000 y el software B tiene un ahorro de 37.500. Aunque el software A tiene un costo inicial más alto, su ahorro esperado es significativamente mayor. Esto sugiere que el software A podría ser la mejor opción a largo plazo. Y en conclusión, podemos analizar, después de analizar los datos cuantitativos y los ahorros esperados, recomendamos invertir en el software A. A pesar de su costo inicial más alto, los ahorros esperados a largo plazo justifican esta inversión. Esta decisión se basa en el análisis detallado de los costos y los beneficios esperados.